Veníamos pensando en renovar el acuerdo de la semana pasada y en concentrarnos para terminar 9:30. ¿Sí? ¿Les parece bien? ¿Sí? Perfecto. Qué bueno acordar. Bueno, creo que ya el doctor Giordano dio parte de nuestra clase, así que vamos a ir, es así, funcionamos así como equipo. No es esto que... Ahí va. A ver. Que lea. Bueno, tenemos como un montón de temas para hablar con ustedes, pero como siempre les decimos, la idea es ir avanzando juntos, no avanzar por avanzar. Si surgen preguntas, si surgen planteos, propuestas, levantan la mano, intervienen. ¿Sí? La idea es ir construyendo este espacio y este conocimiento entre todas y todos. Primer pregunta práctica es, ¿todos y todas pudieron entrar a aulas web? ¿Se encontraron ahí? Ok, perfecto. Quienes no, entren, y quienes no puedan, escriban por mail o por el grupo de WhatsApp y vemos cuál es el problema. Entonces, como punto de partida de hoy, a partir también de lo que surgió del trabajo de la semana pasada, de las preguntas del trabajo en grupo que hicieron las semanas pasadas, nos surgía y urgía de urgente hacer la distinción entre problemas y problemáticas. ¿Sí? Entonces vamos a empezar por qué es un problema. Esta presentación, como la de la semana pasada, no la subimos todavía, ¿no? Ah, ¿ya está? Ok. Bueno, esta presentación va a estar también en aulas web, así que tomen notas, saquen fotos, pero la van a tener a disposición también. Entonces, un problema se refiere a una situación específica que genera dificultades y requiere una solución. Primera característica, es una situación específica. ¿Sí? Es un hecho concreto y puntual. Por ejemplo, la falta de acceso a Internet en una comunidad es un problema. Situación específica que requiere una solución o respuesta, concreto y delimitado. Se puede formular claramente y es abordable, y es una dificultad puntual. No se resuelve de forma automática. Un problema es una dificultad específica que requiere una solución concreta. ¿Ok? No vamos a detenernos en ejemplos porque si no vamos a estar mucho tiempo, pero todos ustedes irán pensando en problemas. Problemas, dificultad específica que necesita una solución concreta. ¿Qué características tiene un problema? Que es identificable, es decir, que se puede señalar con precisión, que tiene límites definidos, ¿sí? Entonces permite un análisis acotado, y hay soluciones directas, facilita la búsqueda de respuestas concretas. Un ejemplo de un problema es el sistema de registro de asistencia falla los lunes en nuestra facultad. Nuestro sistema de registro nunca falla, acá estamos. Bien, ahora, ¿qué es una problemática? La problemática es un conjunto de problemas interrelacionados desde un ámbito más amplio. Implica un análisis más profundo de causas y consecuencias. Entonces, una problemática es un conjunto de problemas interrelacionados. Dentro de un ámbito más amplio, implica un análisis más profundo de causas y consecuencias. Por ejemplo, la problemática de la brecha digital incluye el acceso desigual a Internet, la falta de alfabetización digital y la dependencia de plataformas comerciales. Problemática, conjunto de problemas que pertenecen a un ámbito determinado, es una realidad compleja, ¿sí? Multidimensional y entrelazada, y no es sinónimo de problema ni es
el plural de problemas. ¿Sí? Bien. Características de un problema, de la problemática, perdón, son múltiples problemas que contienen diversas dificultades interrelacionadas. Y el análisis es diverso, es decir, requiere perspectivas multidisciplinares. Se relacionan con un campo de estudio o una actividad más amplia. Entonces, diferenciación entre problemas y problemáticas. El problema se define como una cuestión específica que requiere una solución concreta, mientras que la problemática abarca un conjunto de problemas interrelacionados dentro de un contexto más amplio. ¿Se entiende? El problema se define como una cuestión específica que requiere una solución concreta, mientras que la problemática abarca un conjunto de problemas interrelacionados dentro de un contexto más amplio. Esta distinción conceptual es fundamental para formular investigaciones rigurosas y estructurar el conocimiento académico de manera efectiva. Eso es lo que van a hacer ustedes, investigaciones rigurosas para estructurar el conocimiento académico de manera efectiva. Bien, y acá hay como un cuadro comparativo muy sintético para ver los dos conceptos, ¿no? Término problema, naturaleza es específico y resoluble, problemáticas es complejo y estructural. Problema, el alcance es concreto y puntual. En problemáticas, el alcance es amplio y multidimensional. Ejemplo de problema, falta de acceso a Wi-Fi en la universidad. Problemática, el ejemplo, la brecha digital en el acceso al conocimiento universitario. Y ahí hay dos imágenes que representan el problema como cuestiones puntuales, concretas, y la problemática como una cuestión más compleja y estructural de problemas vinculados, relacionados. Bueno, y acá, este es un listado, que no lo vamos a leer detalladamente, pero son las problemáticas emergentes en el ámbito universitario de lo que ustedes diagnosticaron la semana pasada, que lo que hicieron fue detectar muchos problemas. Entonces, las problemáticas, ¿sí?, fueron la comunicación y la coordinación interna, recursos humanos y capacitación, condiciones laborales y gestión administrativa, accesibilidad e inclusión, tecnología y digitalización. Así, los problemas agrupados en grandes problemáticas. ¿Sí? Esta síntesis resalta los principales desafíos para mejorar la gestión universitaria, fortalecer la inclusión, la accesibilidad y la modernización tecnológica. ¿Estamos? No me voy a detener más, no sé si es necesaria alguna aclaración. Simplemente que bueno, que es normal que cuando uno se pone a mirar su espacio de trabajo, empieza a ver cuáles son las cosas que uno puede ver que no estén funcionando, lo primero que uno encuentra son problemas, porque justamente los problemas son cosas que se pueden llegar a solucionar. Cuando uno habla de problemáticas, es como un concepto más filosófico, ¿sí? Es como una abstracción, es acercarnos al objeto de estudio, pero desde otro lugar, ¿sí? De decir, bueno, este es una problemática general que puede tener varios problemas. Los problemas pueden estar en el origen o pueden estar como consecuencia también, ¿sí? Uno puede encontrar problemas antes o problemas después referidos a esa problemática. Si uno lo quisiera por ahí graficar como un arbolito, uno diría, bueno, puede haber problemas en las raíces y puede haber problemas en las ramas. Y el tronco es la problemática, ¿sí? Entonces eso nos ayuda un poco a entender. Cuando ustedes están pensando en una solución, están pensando en un problema, ¿sí? Porque la problemática en sí no requiere soluciones, es un punto de vista, es un acercamiento, es pensar sobre algo, verlo con dimensiones,
¿sí? Pero igual yo quiero decir en defensa, digamos, de los trabajos, que bueno, que está bien como acercamiento que uno empiece a ver los problemas, ¿sí? Ahora, como nosotros vamos a hacer un trabajo de investigación, no podemos perder la dimensión de la problemática, ¿sí? Porque si no nos vamos a quedar simplemente en que, bueno, no prende la luz, cambio la lamparita y a mí no me quedó ningún aporte al conocimiento, ¿sí? El aporte que yo tengo que hacer con mi trabajo no es que alguien diga, bueno, se prende la lamparita o se cambia la lamparita y se resolvió el problema, sino que voy a hablar algo más, voy a hablar de la luminosidad, ¿sí? ¿No? Entonces ahí es donde ustedes tienen que como mirarlo, alejarse un poquito del problema y encontrarle una dimensión problemática, ¿sí? Igual lo vamos a seguir trabajando, lo van a seguir trabajando en el taller de TFI, digo, no se preocupen. Sí es interesante empezar a hacer esta distinción. Bien. Ahora, bueno, errores comunes y aclaraciones. Evitar confusión. No usar la problemática para un solo problema. No pluralizar indiscriminadamente problemáticas. Tiene un sentido específico y el contexto es clave. La precisión es vital en el ámbito académico. El contexto, el describir la dimensión, tiempo y espacio donde ustedes están observando ese problema, que quizás para ustedes es muy obvio, porque forma parte de la labor cotidiana, de la vida misma, pero es necesario describir ese contexto desde el inmediato, la oficina, hasta en qué parte de la estructura de la universidad, hasta la universidad. Y en algunos casos será necesario hasta describir el sistema educativo de la República Argentina, ¿sí? Siempre, esto escuché de pasadita que Carlos hablaba del conocimiento situado, bueno, los problemas tienen que estar situados, ¿sí? Porque también es una manera de poder observarlos, si no es tan amplio que no es posible ni observarlo ni analizarlo. Bien. Siguiente, y ahora entonces entramos en concreto en la primer temática que nos propusimos abordar en este seminario, que es la modernidad. Pero vamos a abordar a la modernidad como una problemática que ha sido ampliamente debatida en la filosofía, en ciencias sociales, ya que no representa solamente no representa un periodo histórico, sino que es un conjunto de tensiones, de contradicciones que afectan a la sociedad contemporánea. Nos zambullimos en la modernidad, una pregunta que podríamos hacer, que la hago, pero no piénsenla, digo, ¿qué entendemos cada uno de nosotras y nosotros como modernidad? ¿Qué es la modernidad? ¿Sí? Se define como un periodo histórico, ¿sí? Que empezó, ahora vemos bien las fechas, pero hay autores que lo plantean que el inicio es a partir de la Revolución Francesa. Hay otros autores que dicen que el inicio de la modernidad se dio en el siglo XV con la imprenta, porque a partir de la imprenta, como primera tecnología de comunicación, se dio una transformación cultural muy importante. Y es esto, es el conjunto, hay un autor que lo define como una experiencia de tiempo y espacio de uno mismo y de los demás. La modernidad es una unidad paradójica que tiene en sí contradicciones, y estamos aquí preguntándonos qué es la modernidad y llevamos 5 siglos de modernidad. Y seguimos siendo modernos. Ahora vamos a ver si somos o no somos modernos. Y esta es otra característica. Usamos el concepto moderno como algo nuevo, actual, lo último. ¿Sí? Ese es tu Walkman, qué moderno, dijo Charlie, y es un gran concepto para pensar en la modernidad. Ahora, antes de avanzar con la modernidad, ¿recuerdan
allá, no sé, en algún momento, o quizás hay alguien que sepa mucho de historia y nos ayude. ¿Cuál era el paradigma antes de la modernidad? Estaba la edad media, ok, la edad media. ¿Qué características tenía la edad media? El teocentrismo. ¿Qué representaba? Dios en el centro, ¿sí? Dios en el centro y Dios en el poder y en la cúpula de una pirámide. ¿Recuerdan la estructura de la sociedad feudal? Y era una sociedad que regida por el poder de Dios. Esto dicho con todo respeto por los creyentes y las creyentes, ¿sí? Entonces, el poder de Dios ordenaba la vida social, económica. Porque los señores feudales, ¿se acuerdan de esta? Dios al papa o al rey, dependiendo de los periodos. Después venían la nobleza, los señores feudales y los siervos de servir, que eran los que trabajaban la tierra y que su trabajo era para su superior, ¿no? Bien, con la modernidad hay un cambio sustancial. ¿A qué movimiento, filosofía se pasa? Del teocentrismo al antropocentrismo. El ser humano pasa al centro de la vida social, política, económica y cultural. ¿Sí? ¿Y por qué el sujeto, el ser humano sujeto, qué es el gran descubrimiento? ¿El uso de qué? De la razón, ¿sí? El uso de la razón. Entonces se descubre, aparece un sujeto que se libera del designio de Dios. Un sujeto que reconoce que puede razonar, pensar y construir su futuro mejor en la tierra. Esta idea del teocentrismo, entre otro montón de cosas que podríamos estar leyendo porque hay muchísimo y es re interesante, estaba la idea del designio de Dios y de la idea de que había que sufrir mucho para purificarse y tener una buena vida eterna. Y de un tiempo vinculado a los tiempos de la naturaleza, ¿sí? Con el uso de la razón y en un proceso muy, muy lento, porque tampoco es que, listo, pensamos y ya nos independizamos o nos emancipamos de las ideas religiosas, teocéntricas. El hombre, la mujer, el ser humano empieza a reconocer que puede construir, y acá aparece una palabra clave, ya dijimos dos palabras claves, la idea de antropocentrismo, la idea de la razón, el conocimiento y la idea de futuro. Aparece el concepto de puedo construir un futuro mejor. No tengo que sufrir y sufrir y sufrir para tener una vida mejor luego, en la eternidad. Entonces, aparece la idea de futuro y aparece la idea también de un tiempo lineal, de un tiempo hacia adelante. Dale, Ali, gracias. Ahí está. Bueno, este señor, que si ustedes lo ven por la calle, quizás le tiramos unos pesitos, este es Marshall Bergman. Marshall Bergman es un filósofo de Nueva York que escribió ese libro, Todo lo sólido se desvanece en el aire, que es una cita de Marx, ¿sí? Pero pone ese título en su libro, les vamos a dejar la introducción de ese libro, si quieren el libro es fascinante, pero pone esa cita de Marx porque representa lo que es la modernidad. Dice, la modernidad como que promete, ¿sí? Parece sólida, pero se va desvaneciendo, pasito a pasito. Nosotros, 5 siglos desarrollada la modernidad, con el desarrollo de la modernidad, podemos ver con más claridad esta contradicción, esta paradoja.
Berman, desde su perspectiva marxista, sin duda ve la constante contradicción, la tensión entre modernidad, modernización y modernismo. Define a la modernidad como una experiencia vital, la modernización como los procesos que son parte, que constituyen a la modernidad, y el modernismo como las ideas y valores que llevan adelante estos procesos, ¿sí? Otra clave es, que ya lo dije, esta idea de que ser modernos es vivir una vida de paradojas y contradicciones. Cualquier contradicción que tengan, ahora ya sabemos, la podemos citar a Berman y decimos, bueno, listo, somos modernos. Es por eso, ¿sí? Modernos con visión occidental. ¿Por qué? Muy bien, gracias por ese aporte. Ahora vamos a trabajar un poquito particularmente. Porque la modernidad, si la observamos, surgió en Europa Central. ¿Sí? Fíjense, dije, Revolución Francesa, pensamos a la imprenta como hitos que marcan la modernidad. La Revolución Francesa, la imprenta que surgió en Alemania, y hago acá un paréntesis, disculpen, es una desviación profesional. ¿Por qué es tan importante la imprenta? ¿Por qué se dice que es tan importante la imprenta? Porque masifica el conocimiento, o sea, los que sabían Sí, leer. Claro, empieza a circular el conocimiento. Este conocimiento de la ilustración empieza a circular, para empezar sale de las iglesias, ¿sí? Pero sí, y empiezan a producirse distintos tipos de textos, de afiches, de folletines, etc. Pero también a Gutenberg, que era un joyero que jugando dijo, a ver, inventó la imprenta de tipos móviles y lo primero que se le ocurrió imprimir fue la Biblia. Y al imprimir la Biblia empezó, fíjense lo que hizo, 1456, empezó a circular la palabra de Dios en un soporte material y por otro circuito diferente al que implicaba ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Y en un proceso extenso de años, se fue provocando lo que se llamó en 1717 la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque la gente empezó a chequear, diríamos hoy, que había muchas cosas que decía la Biblia que no eran como las contaba la iglesia. Entonces, eso fue generando un cisma, ¿sí? Bueno, acá la compañera dice que imprime la Biblia de los pobres, yo no tenía este dato, y no en idioma latín. Lo que fue, hoy diríamos que fue tiene una visión de marketing impresionante Lutero, porque hizo dos cosas, ya te doy la palabra. Y la tradujo a las lenguas vernáculas, la Biblia, fue haciendo traducciones de acuerdo a las lenguas de las distintas regiones, y también publicó sus leyes, las escribía y las pegaba en las puertas de las iglesias para una estrategia de propaganda. ¿Sí? Sí, ¿qué vas a decir? ¿Qué? Pero no, digan. Bueno, ahora vamos. Ahí vamos. Paren. Sí, dice la compañera que hay que hablar de descolonización. Me quedé con Gutenberg, este largo proceso, pero digo, piensen como planteábamos hace un rato, que no es la iglesia que conocemos hoy. Veníamos de una estructura teocéntrica donde la iglesia era la suma del poder político, económico, social, cultural, simbólico en términos de creencias. Entonces, la Reforma Protestante genera un sismo muy fuerte junto a otras transformaciones que se dan con el comienzo de la modernidad. El otro hito importante que marca el comienzo de la modernidad es la colonización, ¿sí? La llegada de Colón a América, que recuerden cómo lo estudiábamos, que era el descubrimiento de América. Esta idea de que nos vinieron a descubrir, ¿sí? Que no había una cultura previa. Bueno,
Eso, entonces, ¿cómo se da la modernidad? Se gesta en el centro de Europa y se va extendiendo cruzando el Atlántico, ¿no? Hacia América. Y ese movimiento, que fundamentalmente es un movimiento impulsado con una matriz comercial, ¿sí? Porque la lógica es la de, hoy diríamos, la de la expansión del mercado, ¿sí? Ese es el origen de lo que hoy conocemos como globalización, pero surgió allá, en la modernidad. Bien, acá una serie de apuntes que caracterizan a la modernidad, muy así punteo, todo se puede profundizar, ampliar, ¿sí? Para muchos autores la modernidad es un proyecto inacabado, Habermas. Para otros, como Latour, dijo, nunca fuimos modernos. La modernidad puede ser sintetizada como la promesa de cumplir una tríada que está en el ideal de la Ilustración: libertad, igualdad y fraternidad. ¿Sí? ¿Quieren aportar algo? Levanten la mano, todo es bienvenido. Bueno, hablar de modernidad es hablar para nombrar un nuevo tiempo, ¿no? La modernidad como un nuevo tiempo. Y corresponde con la Revolución Francesa, con la Reforma Protestante y la Ilustración. El advenimiento de la modernidad remite a un largo proceso y a la diversidad de fenómenos y acontecimientos que desde el siglo XV erosionaron en Europa el orden cristiano medieval, la ampliación del mundo conocido a través de los viajes del descubrimiento, la exploración y la conquista de territorios extraeuropeos, la formación de un mercado mundial y el incremento de la producción orientada al intercambio mercantil que transcurría en expansión. Bien, vamos a ver ahora un fragmento de un video, de una entrevista a Enrique Dussel, que va a narrar la modernidad desde otro lugar. Ahí está, buenísimo. Que ya había perdido la guerra, o decir, ya. España, que ya había perdido la guerra, o decir, ya Hegel había dicho, el corazón de Herz von Europa. El corazón de Europa es Alemania, Dinamarca e Inglaterra. El sur de Europa fue, pero no es más. Y ya se declaró que en los Pirineos comienza el África. Y España ya era un país secundario en el siglo XVIII. Por eso que decir que España fue el primer país moderno es dar nuestra historia, pero los españoles no lo saben. Porque en 1486, al casarse Fernando con Isabel, fue el primer país europeo unificado. Y la conquista del Andaluz y Canarias continuó en América. Y entonces fue la primera expansión europea. España desenclaustró Europa. Luego va a venir Francia, que va a ocupar, y por fin Inglaterra, que era la potencia atlántica. La modernidad dice: el Mediterráneo muerto, el Atlántico es el centro geopolítico moderno hasta hoy. Hoy empieza el Pacífico, ¿no? Mira qué cuento estoy haciendo. No, pero muy interesante, aparte muy fundamentado, y desde luego en los textos que han nombrado se puede leer, ¿no?, más ampliamente todos estos hitos que está dando. Pero, ¿por qué combatir a la modernidad? ¿Por qué? Porque la modernidad primero es dominadora, porque cree que la cultura provincial de Europa es una cultura universal. Segundo, porque la modernidad es profundamente
somos lobos. Yo digo siempre, este Hobbes, que se inspiró en un latino, la verdad que la culpa la tiene el latino, no pudo ver el Animal Channel. ¿Quién vio a un lobo comerse a un lobo? El lobo agarra la cría, la lame, me gusta, es un mamífero, ama muchísimo, nunca un lobo come a un lobo, ni un león come a un león, y solamente el hombre lo hace. Pues sí, no debió decir el hombre, el lobo para el hombre, debió decir el ser humano, es ser humano para el hombre. Eso es lo peligroso, porque somos los únicos que no podemos comer a un hermano y destruirlo. Eso no lo hace un animal que es gregario. Y cuando lo hace porque se tiene que alimentar, pero no de la misma especie. Entonces es un individualismo. Y al mismo tiempo nace el capitalismo. Y entonces ahí viene Marx. Pero Marx dice que el capitalismo nace en la conquista de América. Pero lo toma así de paso y nunca entró a trabajar Marx el tema colonial. Por eso se quedó al fin, y en la traducción del Capital al francés dice lo que yo dije, vale para el Europa Occidental, ni para Rusia, porque los Danielson y los populistas dicen el Capital suyo, el primer tomo, no vale para Rusia. Y entonces Marx se pone a trabajar y no logra publicar el segundo tomo. Se empieza a cuestionar eso eurocentrismo. Pero entonces la modernidad es individualista, es destructora de la naturaleza. ¿Qué es para Descartes la naturaleza? Res extensa. Además, ¿quién es el yo que piensa? Un alma. Y dice Descartes, al alma le es indiferente tener un cuerpo. Eso yo lo he visto en la Ramtanerie, la traducción, la edición de Descartes. Le es indiferente, es una angeliología. Y el cuerpo es el origen humano para Plotino. Y ahí viene el problema del machismo, la sexualidad negativa y todo. Voy a decir, es un desastre. La modernidad la puedo desarmar y todo. Gran avance científico, tecnológico. ¿Y qué tal lo que nos está pasando? Ahora estamos viendo los efectos negativos. Nunca la modernidad descubría el efecto negativo del invento que proponía. Fue una ciencia a medias. Descubría cosas, pero no se daba cuenta que imponerla a la naturaleza producía efectos negativos del cual no tenía conciencia. Y eso se ha acumulado y ahora estamos destruyendo todas las condiciones de la reproducción de la vida y vamos al suicidio colectivo y no hay quien lo pare. Esto es la modernidad. Entonces el problema ecológico ahora ya no es Marx, que dice proletario, el mundo unido, porque el capital destruye la humanidad, la naturaleza. Lo dijo de paso. El capitalismo destruye la naturaleza en su centro, porque es un criterio de racionalidad. La racionalidad capitalista es aumento de la tasa de ganancia en cualquier inversión. Y por eso yo exploto la naturaleza. Pero la racionalidad a largo plazo es el aumento de afirmación de la vida. Y ahí viene mi filosofía. La vida. Bueno, ahí lo escucharon a Enrique Dussel con otra mirada y observando, digo, también les vamos a dejar este video para que lo vuelvan a escuchar. No, acá. Ahí, Uy. Presentar. Ahí está.
vamos a dejarles también el video para que lo puedan volver a escuchar y analizar. Y bueno, y hay mucha bibliografía también de Dussel si les interesa, pero fundamentalmente esta descripción que hace de una mirada crítica de la modernidad de este lugar de América Latina. Y también, bueno, no sé si alguno quiere comentar algo de lo que vimos y escuchamos. ¿Alguna? ¿Alguno? Sí. ¿Venís? O porque no sé si llega el micrófono, pero como lo estamos grabando también para poder... Hola. Voy a tratar de ser breve. Sí, ya me conocen, me hacen andar redondeando. Porque lo que pasa es que se dicen muchas cosas y a cada frase me surge como un disparador distinto. A mí, yo quiero levantar una bandera amarilla como de precaución. Esa es toda mi intención con esta intervención. De que no abordemos falsas salidas o que no nos demos un tiro en el pie cuando tratamos de pensar una posible respuesta a cualquiera de las problemáticas que vamos a ir abordando, o estas que sirven como disparador, como son la modernidad, por ejemplo, o demás. Porque, bueno, no sé. Espera, vamos a ordenar. Sí, nos ¿Algún ordenamos. comentario sobre el video o sobre lo que venimos viendo de modernidad? Sobre modernidad. Dale. Bueno, yo no entiendo bien si la postura de la cátedra, si es que hay alguna definida, es crítica de la modernidad, o sea, si vamos a ir por ese camino, o si es modernista en ese sentido. Porque cuando se hizo el planteo originario sobre, que yo entiendo que es reducir algo que es demasiado complejo, pero cuando se dice, en la Edad Media la sociedad era teocentrista, luego se pasó al antropocentrismo con la razón y demás. Yo tengo otra perspectiva histórica, digamos. Para mí la modernidad era, la Edad Media era humanitaria, en tanto y en cuanto tiene bases cristianas, y el cristianismo no es un Dios X, sino que es un Dios hecho hombre. Y con él nace la dignidad humana, en tanto que antes había otros sistemas de creencias donde no todos los humanos eran dignos del mismo trato y demás. Luego del paso de Jesús de Nazaret por el mundo, pues la concepción fue otra. La creación de leyes y demás en la Edad Media era profundamente humanitaria. De hecho, las leyes de Indias que prohibían la esclavitud de los indígenas en América fueron escritas en 1540 y pico. O sea, hay una serie como de cosas que vamos tirando así como muy flojos a veces de cuerpo, y que quedan ahí, que establecen como una base de sentido común que a mí no me hace tan sentido común, y que me parece que es justamente esto, darnos un tiro en el pie, porque es contraproducente a lo que queremos tratar de escapar o de evadir o de responder. Esto es lo último que digo y cierro, lo juro. Cuando se dice, por ejemplo, el poder supremo era Dios, y de Dios al rey o de Dios al papa. La escuela de Salamanca, que es la base jurídica en el que Saavedra y otros se basan y se paran para plantear el primer gobierno patrio, proponía que el poder de Dios estaba dado al pueblo, y el pueblo lo delegaba en un representante monárquico, porque era lo que se conseguía. No, la escuela de Salamanca es mucho anterior. De hecho, posterior a la Revolución Francesa, es Napoleón quien se convierte en una monarquía absolutista. ¿El poder viene de Dios? Bueno, no importa. Es otra concepción. Nada, yo vengo con otra... Bueno.
bueno. ¿Querés venir a decir? Totalmente. ¿Cómo es tu nombre? Lucas. Gracias por tu intervención. Sí, obvio. Como decíamos en la primera clase y lo reafirmamos hoy, estamos haciendo una pincelada, pero pincelada con acuarela, les diría yo, de una problemática muy compleja, ¿sí? Más de 500 años, una problemática muy compleja porque, como señalamos al principio, la modernidad es asumida y estudiada desde la filosofía, las distintas cosmovisiones, las teologías, las sociologías, los estudios del arte. Pensemos en los movimientos artísticos vinculados a esto que se denomina modernidad, que es inmenso. Entonces, estamos planteando en la problemática para hacer una primera contextualización para que ustedes puedan abordar sus trabajos, ¿sí? Teniendo en cuenta también que es un desafío porque son unos estudiantes que son un conjunto muy heterogéneo de sujetos con trayectorias diferentes, con formaciones diferentes, con miradas del mundo, miradas políticas diferentes. Entonces, bienvenido el diálogo, bienvenido los aportes, todo lo que puedan sumar de documentos, Salamanca, cristianismo, todo bienvenido y todo se aporta en aulas web. Pero porque también es el modo de construir conocimiento, cada uno desde lo que sabe, ¿sí? Compartiéndolo. Lo mismo con la mirada decolonial, que sí. Ahora, es un trabajo, porque en definitiva me parece que sí podemos coincidir todas, todos, en que tenemos esta idea de modernidad hegemónica instalada. Fuimos criados, formados con esta idea. Es necesario conocerla para generar alternativas, ¿sí? Y es necesario estudiarla también. Por eso, abiertas nosotros a que sumen preguntas y respuestas también. Entonces, retomando, ¿alguien más quiere sumar algo, decir algo? Bien, haciendo una síntesis, muy síntesis de lo que planteó, que vimos de Dussel en el video, dice: la modernidad es dominadora porque cree que la cultura provincial de Europa es una cultura universal, y es profundamente individualista. Esto que hoy estamos viendo, veníamos conversando con las chicas, del sesgo individualista tan fuerte en nuestros días, en nuestra sociedad, por infinitos motivos, tiene su raíz acá también. O sea, no es que es exclusivo de nuestro país de estos últimos años, ¿sí? Yo pienso, esa es la formulación ontológica, se pierde la comunidad. Y se pierde la comunidad porque también con la organización social, ustedes saben que quien organiza el Estado-Nación, acá también hago una súper síntesis, y disculpen el trazo grueso de la síntesis, es la burguesía quien asume el poder político. Y la burguesía, ¿qué intereses tenía? Políticos, pero en función de su economía, de sus ingresos, sus estrategias de mercado, diríamos hoy. Entonces, en esa constitución del Estado-Nación moderno, entre otras cosas, al situarse el Estado en el centro de la comunidad, se desdibujan, se pierde el concepto de comunidad. ¿Por qué? Porque cada sujeto no es que pertenece al clan o a tal familia. Pasa esta idea de ser igual ante la ley, ante el Estado. Y es una estrategia brillante para construir un poder, ¿sí?
Y en esa idea de pérdida de comunidad también se constituye la modernidad tal cual la conocemos hoy. ¿Sí? Pensemos también, si quieren, hagamos un ejercicio de la centralidad que tiene el Estado en nuestras vidas modernas. Nacemos. ¿Quién da cuenta de que nacemos? ¿Sí? Morimos. Cambiamos de estado de civil, etcétera, etcétera. Hacemos una transacción. Bueno, el Estado regulando, mediando entre los ciudadanos. Aparece este concepto de ciudadano también. Bueno, la justicia. Bueno, sí, por eso, ven, cada paso abre un montón de posibles caminos para abordar. Bien, y entonces, lo que plantea Dussel es que hay una nueva coordenada geopolítica, que se deja el Mediterráneo para pasar el Atlántico, ¿no?, como el escenario geopolítico de la modernidad, el individualismo, yo versus los otros, dominación / destrucción de la naturaleza, ¿sí? Y acá también aparece el conocimiento científico. ¿Para qué? Para dominar a la naturaleza. Cuanto más conozco, más la domino. Y el capitalismo, bueno, que había surgido con la conquista de América, el avance científico-tecnológico como un problema, sin mirar la consecuencia ecológica de ese avance. ¿Sí? Por ahí una cosita más que se puede agregar también, que lo dice ahí como al pasar, que también la modernidad es bastante machista, ¿no? Ahí nosotros en la bibliografía dejamos Calibán y la bruja, donde Silvia Federici habla de esto, digamos, y dice, bueno, las quemas de brujas tenían una razón de ser, ¿no? Ahí las mujeres que tenían un conocimiento práctico, digamos, sobre las enfermedades, sobre las comidas, sobre conocimientos que ahora diríamos científicos, digamos, pero que en su momento, digamos, fueron denostados y fueron quemadas, digamos, esas mujeres, esas sabias, esas que acompañaban, justamente para disciplinar, ¿no? Y el lugar en el que se puso a la mujer es un lugar meramente reproductivo, es decir, se empieza a hablar de la producción y de la reproducción, ¿no? Ya como un concepto. Entonces ahí la mujer tiene que garantizar esa mano de obra, digamos, disponible, la tiene que cuidar, la tiene que criar para que después sea útil para el capitalismo. Obviamente comparto un poco con Lucas de que todo esto que nosotros estamos dando somos como pantallazos, como si estuviéramos haciendo la Wikipedia, pero obviamente que cuando ustedes quieran profundizar todas estas cosas en la bibliografía la van a encontrar y lo van a ver. Nosotros estamos como explicando un poco generalidades que a ustedes les sirvan para situarse, porque nosotros somos modernos, nosotros vamos a hacer este trabajo a partir de la modernidad. La modernidad es un concepto dialéctico, digamos, porque siempre está en contradicción, hablamos de una cosa y de la otra, entonces vale tanto lo que decimos como lo que contradecimos, porque justamente es la esencia de la modernidad, es esa, ¿sí? Pero bueno, quería agregar esto de Calibán y la bruja porque ahí también hay una cuestión que nosotros y que ustedes retomaron en algunas de las problemáticas, que era, bueno, estamos viendo ahí que hay unas discriminaciones, estamos viendo ahí que hay algunos problemas con determinada parte de la sociedad y que es el rol que se le asigna dentro de la modernidad. Sí, si no está subido, no sé si lo subimos. El libro no, un capítulo. Pero si quieren podemos gestionar el libro, sí. Sí. Ah, buenísimo, bien, bien. Bueno, igual también Habermas, que fue el estudioso de la esfera pública burguesa, como una gran constitución de la modernidad, como una gran novedad de la participación del ciudadano en la esfera pública, también en ese análisis obvió mencionar que quienes participaban eran varones, y varones de la ciudad en la esfera pública, ¿sí? Bueno, los derechos del hombre, digo, podemos seguir citando ejemplos de esta cosmovisión.
Bien, entonces la modernidad, esto es Berman que lo plantea como una forma de experiencia vital, que hay que vivirla. Es una experiencia del tiempo y del espacio, de uno mismo y de los demás, de las posibilidades y los peligros de la vida que comparten hoy hombres y mujeres del mundo. ¿Sí? Esta idea de modernidad como experiencia vital. Bueno, y Berman habla también de las distintas etapas de la modernidad, que lo van a encontrar en el libro, y lo interesante es que el análisis que realiza es a partir de, él llama voces arquetípicas, ¿sí? Entonces, al comienzo de la modernidad toma una novela de Rousseau, La Nueva Eloísa, que le escribe cartas de amor, está en París y le escribe cartas de amor a su novia que está en la zona rural, y le describe a la modernidad Rousseau como la vorágine, esta idea de algo que está en movimiento, como un torbellino, algo que se está en constante transformación. Y por eso habla de la vorágine de la vida moderna, ¿sí? Y dice Berman, analizando ese texto, dice, esa vorágine, con el desarrollo de la modernidad, ha sido alimentada por varias fuentes. Los grandes descubrimientos de las ciencias físicas, la industrialización de la producción, los nuevos entornos humanos, que se destruyen los antiguos entornos y acelera el ritmo de la vida, genera nuevas formas de poder colectivo y la lucha de clases, inmensas alteraciones demográficas, personas separadas de su hábitat ancestral, crecimiento urbano rápido y caótico, sistema de comunicación de masas, de desarrollo dinámico que envuelven y unen a las sociedades y pueblos más diversos, Estado cada vez más poderosos, estructurados y dirigidos burocráticamente que se esfuerzan por ampliar sus poderes, movimientos sociales masivos, mercado capitalista mundial siempre en expansión y drásticamente fluctuante. Bien, hasta ahí modernidad. Ahora, ¿y la universidad dentro de la modernidad? ¿Qué cosa? ¿Qué tiene que ver la universidad en este contexto de modernidad? Si vamos a la página de la universidad, en la historia de la universidad dice, fundada en agosto de 1905 por el doctor Joaquín Víctor González, la Universidad Nacional de La Plata surgió como una universidad moderna, alejada de la impronta academicista, característica de las tradicionales casas de altos estudios. La Universidad de La Plata, nuestra institución, nació con una matriz moderna. ¿Sí? Bien, la universidad como institución moderna surge en Europa entre los siglos XVIII y siglos XIX en el contexto del iluminismo, del surgimiento del Estado-Nación y del capitalismo industrial. Se convierte en un pilar de la racionalidad moderna organizada en torno a la razón, el progreso, la ciencia y la idea de que el conocimiento puede transformar a la sociedad. Es el momento en que la universidad se configura como espacio de producción y legitimación del saber científico. Modernidad y saber disciplinar. La modernidad fragmenta el conocimiento, genera en disciplinas científicas, física, química, biología, sociología, genera una estructura especializada y jerárquica del saber. La universidad moderna refleja esta lógica, se organiza en facultades, departamentos y carreras y se vincula con los sistemas de acreditación, evaluación y certificación del conocimiento. Sí. El modelo humboldtiano y universalista. Humboldt fue el creador de la Universidad de Berlín en 1810, que fue la primera universidad en Alemania. El modelo de universidad moderna busca la unidad entre investigación, docencia y formación ética. Defiende una idea universalista del conocimiento,
La universidad es un espacio autónomo donde se cultiva la verdad por encima de intereses económicos o religiosos. Modernidad, Estado y universidad pública. En América Latina, la universidad moderna se institucionaliza en el siglo XIX como parte del proyecto de los estados nacionales. Se convierte en una herramienta de formación de élites, pero también en un espacio de disputa por la democratización del conocimiento. En el siglo XX, con la reforma universitaria de 1918, la universidad pública latinoamericana se resignifica como actor político y democratizador. Tensiones contemporáneas. En el presente, muchas voces señalan que estamos ante una crisis del modelo moderno de universidad. Se cuestiona la racionalidad instrumental, la exclusión epistémica, la lógica de mercado y la desigualdad estructural heredadas de un paradigma moderno. Surgen propuestas de una universidad posmoderna, situada, intercultural, decolonial, que incluya estos saberes y otras formas de conocimientos y otras subjetividades. Bueno, este es no lo vamos a ver, no se ve inclusive, pero esta es una síntesis. Ani, ¿querés comentar algo? Del escudo de nuestra universidad, que está cargado de sentidos y que da cuenta de este ideario moderno de la universidad. Sí, bueno, en realidad, este escudo está un poquito modernizado ya por un cambio que se hizo. Si nosotros vemos el escudo anterior, todavía era más clásico todavía, y bueno, la tiene a Palas Atenea ahí como principal, digamos, y como representante de la sabiduría, ¿no? El conocimiento, la inteligencia y el ingenio. Claro. Las hojas de roble, que es también la representación de la universidad, también representan el conocimiento. Y bueno, y ahí están los valores de la modernidad plasmados en el escudo, digamos, de la racionalidad, el conocimiento, la secularidad, porque más allá de que la religión, digamos, permanece, porque no somos ajenos a eso, bueno, lo que nos identifica en esta era es eso, es decir, bueno, no estamos racionalizando, estamos poniendo al ser humano en el centro, estamos investigando. Y de hecho se distingue la Universidad Nacional de La Plata porque empieza como una universidad científica, ¿sí? Las universidades anteriores, la de Córdoba, la de Buenos Aires, tenían una herencia como más escolástica, digamos, relacionada con la influencia que había tenido la Iglesia Católica en la fundación de esas universidades y los jesuitas. Y entonces ahí eran las carreras principales eran las de teología, ¿sí? Derecho o filosofía, y cuando se crea la Universidad de La Plata se crea a partir de química, astronomía, física, digamos, cosas que eran recontramodernas en ese momento y que se estaban haciendo en simultáneo con universidades de Alemania, ¿no? Y acá había como una generación de gobernantes, digamos, que tenían los ideales de la modernidad y que lo querían traer a las universidades porque entendían que la universidad era el lugar de la reproducción del conocimiento y de la creación de la élite, ¿sí? La élite de poder que iba a transmitir estos valores. Y eso estaba representado también en el escudo de la universidad. Sí, obviamos también decir que habitamos la ciudad de La Plata, que es una ciudad moderna, ¿sí? Trazada, diseñada, sí. Bien, y aquí una línea de tiempo, una evolución histórica de la creación de la Universidad de La Plata. En 1897 surgió como universidad provincial y en 1918 fue Universidad Nacional. Consolidación inicial, gobierno restringido a profesores. En 1918, a partir de la reforma, surge el cogobierno, la autonomía y el acceso ampliado, el principio de autonomía universitaria, la universidad independiente del poder político y eclesiástico, como decía Ana recién, la libertad académica y de pensamiento
y surge ya en 1918 la idea de la Comunidad Universitaria Latinoamericana. ¿Sí? Otro hito importante, digo, hay muchos, se imaginan, ¿no? Entre 1918 y el 2008, pero el estatuto del 2008, que es entre los principales puntos, es el reconocimiento de la extensión como función primordial y el reconocimiento de las y los trabajadores no docentes como integrantes del claustro, con representación propia en los órganos de gobierno, y el avance en términos democráticos de las institucionales y de justicia laboral. Y por último, en esta línea de tiempo que se sigue construyendo, los principales puntos del plan estratégico. Ustedes saben que como universidad tenemos planes estratégicos. El periodo, ahí 2004-2026, los principales puntos: la planificación estratégica participativa y el seguimiento, la educación inclusiva y de calidad, garantizar el acceso, la permanencia y el egreso, la transformación digital, el compromiso ambiental y la sustentabilidad, la investigación e innovación socialmente situadas, extensión crítica y territorio, derechos humanos, diversidad y perspectiva de género. Sí. Bien, y otro dato importante de la universidad de estos últimos tiempos es las funciones ampliadas de enseñanza, investigación y extensión, ¿sí? Y vinculados, ¿no? Enseñanza e investigación, generación y transmisión del conocimiento científico y cultural, con un enfoque en el desarrollo sostenible y problemáticas nacionales, producción tecnológica con valor agregado, extensión y compromiso social, intervenciones sociales, solidarias y diálogo de saberes, vinculación comunitaria y formación con sentido social, utilidad social del conocimiento y práctica formativa. Bueno, hasta acá, hicimos un flash muy rápido desde la modernidad hasta una primera caracterización de nuestra universidad. Hay muchos documentos para indagar, para profundizar, pero este pantallazo que hicimos fue para contextualizar dónde estamos, dónde están situados ustedes y dónde van a situar sus trabajos, ¿sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí. 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 Bien, buenísimo, gracias. Sí. Bueno, lo tomamos, lo apuntamos para corregirlo, sí. Bueno, y también en todos estos años tenemos para analizar, y cada uno y cada una de ustedes verá el surgimiento de cada uno de los ámbitos en los que está trabajando, de las facultades, de los departamentos, ¿sí? Porque también hay que tener en cuenta algo que decidimos no abordar, pero hay un contexto que es también el contexto nacional, de las políticas públicas nacionales en apoyo o en contra de la universidad pública, ¿sí? Que eso sabemos que tiene consecuencias. Así que también eso sería otro pedacito de contexto para incluir en sus trabajos. Bueno, ¿algo más que quieran decir en relación a esto? ¿Fuimos demasiado rápido? Bueno, ya fuimos. Si fuimos demasiado rápido, queda grabado, pueden rebobinar, nos pueden volver a preguntar. Eso también sepan, ¿no? Está Aulas Web, está el mail, nos preguntan lo que necesiten. Ahora, cerramos capítulo, modernidad, universidad, y pasamos a otro emergente que queremos, otra problemática que nos proponemos abordar con ustedes, ahora sí, que es la del tecnoceno. ¿Escucharon hablar del tecnoceno? Bueno, vamos al video y vamos a escuchar. Tecnoceno es un concepto que elabora una filósofa. La escuchamos a ella y luego vamos a la definición.
condiciones que tienen que ver con la dimensión tecnológica y también con las condiciones estructurales del crecimiento, digamos, del sistema Tierra y del sistema humano, que incluyen una gran desigualdad. Y esa gran desigualdad tiene el patrimonio de las humanidades sociales y cómo abordar ese problema, hace que los sistemas sean más vulnerables. En el primer sentido, nuestra primera motivación fue tratar de retroceder, hacer un zoom out y decir, bueno, ¿en qué, digamos, cómo llegamos hasta aquí? ¿No? ¿Cuál es el escenario general en el que esto puede ocurrir? Un accidente en un sistema, yo diría, biosociotécnico tan hipercomplejo como el sistema Tierra. Por supuesto, como observó un colega de filosofía técnica de Valente, bueno, es una analogía, una metáfora, porque el sistema Tierra no está diseñado como una central nuclear, por supuesto, es metafórico, es una analogía, ¿no? Pero justamente esa analogía es la que también es una indicación de cómo empezar a pensar. Y ahí enlazo un texto que acaba de ser traducido, se llama Benjamin Bratton, el autor, que habla de la terraformación de la Tierra. Y dice que así como se piensa en terraformar Marte, en terraformar la Luna. Y dice, bueno, tenemos que empezar a pensar cómo terraformamos de nuevo la Tierra para que sea habitable para nosotros y para las otras especies que están en riesgo, ¿no? O ya están muchas de ellas al borde de la extinción. En mi campo de trabajo de filosofía técnica, de sociología técnica, ya desde el siglo pasado se habla de la huella ecológica, ¿no? Que la acción técnica deja huella ecológica en el mundo. Lo decía Paul Virilio, pero si uno lo busca, está en las enciclopedias, en Wikipedia, en las enciclopedias, hay todo un trabajo que ya venía haciéndose acerca de uno. ¿Qué es lo que estamos dejando como restos de la producción industrial, del desarrollo tecnológico, del petróleo, de la industria nuclear, etc.? El año 2000, un químico, Paul Crutzen, es un premio Nobel de Química en 1995, desarrolla la idea, que ya de manera venía con esta noción de huella ecológica, la idea del antropoceno. Este término, antropoceno, designa una nueva época, nueva era, en la que el viviente humano, ¿no?, se convierte en un agente geológico, se ha vuelto un agente que deja huellas en la atmósfera, en los océanos, en la tierra, en el suelo, que o ya cruzaron o están por cruzar un umbral de irreversibilidad. Lo que a mí me permitió este libro es poner en escena, en un momento muy particular, algo que veníamos investigando hace tiempo, que era esto que decíamos al principio, que la técnica no es solamente los dispositivos que tenemos, que pueden ser usados para bien o para mal. Las estructuras más complejas conllevan toda una serie de valores que están materializados en esa tecnología, ¿no? Ese para qué se hace, por qué se construye, con qué herramientas se construye, ¿no? Con qué objetivo, que no está inscrito en la materialidad. La automatización, supongamos, hablo de la automatización, como se dice ahora. Ese objetivo implica toda una serie de valores. Que los humanos dejen de hacer tareas, que la hagan las máquinas, ¿no? Hay toda una serie de decisiones que están tomadas allí. La tercera motivación, la tercera idea que aparece en el libro, para mí importante, pero que tiene que ver con la motivación, es ver a las tecnologías digitales, a esto que estamos haciendo acá, como parte, incluso como parte fundamental de esta construcción. Habitualmente cuando se habla de tecnologías de riesgo, que son, como todas las que enumeraba recién, biotecnología, petroquímicas, nuclear, y me parece que hay que inscribir en la discusión a las tecnologías digitales, no porque tengan un riesgo ecológico, no exactamente ese riesgo, pero sí hay una transformación en el campo de la relación individuo-sociedad, individuo-comunidad, ¿no? Que me parece muy importante y que también, de la que también hay que, digamos, pensar los riesgos, ¿no? Hay que pensar cuáles son los desafíos que esa digitalización, esa virtualización nos trajo. Bueno, entonces ahí la escuchábamos a Flavia Costa haciendo una introducción a este concepto de tecnoceno, que es una descripción de esta era en la que mediante la puesta en marcha de tecnologías de alta complejidad
y altísimo riesgo, dejamos huellas en el mundo que exponen no solo a las poblaciones de hoy, sino a las generaciones futuras de nuestra especie y de otras especies en el próximo milenio. A diferencia del antropoceno, que enfatiza el impacto humano en el medio ambiente, el tecnoceno resalta cómo la digitalización, el Big Data y la automatización han transformado la sociedad y la naturaleza a una escala no humana. Costa sostiene que el ser humano ha pasado de ser un agente biológico a convertirse en un agente geológico, dejando huellas tecnológicas en las capas estratigráficas de la Tierra. Bueno, concepto que vamos a empezar a trabajar, que queremos pensar con ustedes fundamentalmente en relación al uso de las tecnologías digitales, al uso de la inteligencia artificial y a estos nuevos entornos de interacción y de construcción de conocimiento también, ¿sí? Sí. 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 ¿La escuchan todos a la compañera? La ética de la computación, la ética de la información, ¿sí? Sí, se viene pensando y se viene debatiendo y lo que sí es un dato es que las transformaciones digitales van cada vez más aceleradas, cada vez más rápido, más aceleradas y más se expanden con más velocidad. Cuando se lanzó el ChatGPT en noviembre del 2022, creo que fue, instantáneamente, no instantáneamente, pero rápidamente hubo muchos usuarios que lo descargaron. Antes esos procesos llevaban más tiempo. Sí. Quiero leerles, a ver si lo encuentro. Mientras Paula busca la cita, otra cuestión también, esto de que el ser humano está dejando una huella en el planeta y no está pensando en lo que se viene y en que los recursos, digamos, no son ilimitados. Algunos autores también lo llaman capitaloceno, digamos, porque piensan que antropoceno le saca responsabilidad a el sistema de producción extractivista, ¿sí? Que es realmente determinante por esta relación que tenemos con la naturaleza, ¿no? Es el comienzo del primer capítulo que dice: mientras usted está leyendo esto en este minuto, hay más de 208.000 personas en todo el mundo participando en videoconferencias a través de la plataforma Zoom. 52.000 se conectan por Microsoft Teams y se están subiendo unas 347.000 historias a Instagram. Hay 28.000 dispositivos conectados a Netflix, cuyos espectadores pueden ser familias enteras. Llegan 320 nuevos usuarios a Twitter y se envían 350.000 tweets, mientras 2.700 dispositivos instalan TikTok y se bajan 414.000 aplicaciones por Google Play o el Apple Store.
2 millones de dedos hacen swipe, deslizan, es decir, se deslizan sobre una pantalla que muestran una fotografía en Tinder, y los usuarios de LinkedIn se postulan a 70.000 puestos de trabajo. Se gastan 1,6 millones de dólares en compras en líneas y Amazon despacha 6.659 paquetes. Todo esto en un minuto, en este mismo minuto. Esto es del 2023. Sí. ¿En serio? ¿Escucharon todos? Francia, hoy una noticia, yo no la leí, que se descubrió que había una empresa en Francia que contrataban a... ¿Cuántos? 12.000 y pico de hindúes. 12.000 y pico de hindúes que generaban la respuesta. O sea, no era inteligencia, no era machine learning, no era inteligencia artificial, sino que eran personitas elaborando la respuesta. Y que Apple quería comprarla. Estaban todos fascinados con la empresa. Eran ingenieros, eran profesionales que contestaban de acuerdo a lo que le preguntaban. Bueno. Pero no era generado con el mecanismo. Sí, sí, sí. Quiero decir que se puede falsear lo más... Sí. Sí. Bueno, por eso, con lo que los datos que ustedes traen, lo que planteaba la compañera de la ética, el contexto en el cual estamos hoy viviendo en el sentido más amplio de informarnos, comunicarnos, vincularnos, publicar o no publicar, divertirnos, etcétera, está casi todo plataformizado, si cabe el término, ¿no? Vivimos a través de las plataformas, ¿sí? Y el punto es esto de también es parte del tecnoceno, porque la otra parte que vamos a trabajar más adelante es esta idea de la huella, no es solo la huella en el ambiente, y pues vamos a hablar de la cantidad de agua que se usa para refrigerar los aparatos que procesan, por poner un verbo, la inteligencia artificial. Lo que por ahí no nos damos cuenta es que cada vez que hacemos algo digital, en el entorno digital, vamos dejando nuestra huella. Y de esa manera le estamos dando información al algoritmo para decir, me gusta, quiero comprar, quiero viajar, ¿sí? Y entonces, y ahí viene otro concepto muy de estos tiempos, que es el extractivismo de datos. Porque no es que solo que saben dónde vivimos y etcétera, etcétera, sino que saben hasta nuestros gustos y nuestras miradas del mundo. ¿Sí? ¿Seguimos? Dale, dale. Bueno, preguntas. Otra vez, este es un mega tema, ¿no? Que así como propusimos plantear la problemática de la modernidad, también nos parecía interesante y mucho más a partir de las preguntas y los problemas que surgieron la semana pasada. Nos parecía que esto de pensar el tecnoceno, las tecnologías digitales, la cultura digital, es una problemática que nos atraviesa como sujetos, como trabajadores universitarios, y entonces por eso también la abordábamos hoy, teniendo en cuenta que ya estamos en la mitad de este seminario, porque es así es esto de lo del aceleracionismo. O sea, nuestro próximo encuentro es el 10 de julio y después tenemos otro encuentro el 4 de septiembre. Entonces hoy quisimos como presentarles toda esta información que es parte importante de nuestra propuesta para seguir abordándola, por un lado, a través de aulas web, pero también hacia el próximo encuentro. ¿Ani? Bueno, yo les había traído una propuesta de trabajo para que
dinámica, digamos, para este momento, digamos, que estamos todos medio cansados de esta hora. Ya esta vez la pensé un poco y dije, bueno, ustedes no van a hacer el problema, yo les voy a plantear un problema, ¿sí? Que es más fácil para que no se pongan a hacer creatividad y ustedes van a hacer la crítica, digamos. Entonces vamos a tratar de hacerlo cortito, porque no tenemos mucho tiempo, dinámico. Si quieren, armen los grupos más o menos como lo armaron la otra vez. Yo les voy a acercar un papelito. Van a leer el problema que les planteo, que son 2 renglones. Discuten un ratito chiquito sobre las consignas que le dejo y tratamos de hacer algo en común. Esto va a estar relacionado con un trabajo que vamos a hacer en el foro, que todavía lo estamos craneando un poco, pero porque queremos que en el foro también sigan con la dinámica de grupos, porque a nosotros también nos va a resultar un poco difícil leer 160 o 180 respuestas. Pero bueno, vamos a ver si funciona y si ustedes pueden mantener los grupos para hacer un trabajo entre ustedes también en este mes que no nos vamos a ver, ¿sí? Si quieren se dan vuelta como hicieron el otro día, rápidamente, y esta vez el cronómetro va a ser mucho más corto, ¿sí? Sí, los grupos de 10 para que puedan más o menos hablar todos. Sí, van a tener unos 15 minutos nada más para charlar, así que... La problemática dice dilema arriba. Dilema quiere decir que ustedes no van a tener una respuesta cerrada, digamos. El dilema plantea, digamos, que puede haber cosas a favor y cosas en contra, ¿sí? Yo, para hacérselo, pero más masticado todavía, les puse hasta las preguntas abajo que ustedes podrían contestar por sí o por no y ahí se termina, ¿no? Pero bueno, la idea es que sea un disparador para que ustedes piensen en forma crítica estas modernizaciones que se implementan y tratar de ver que no todo es blanco-negro, ¿sí? Hay 5 dilemas distintos, así que puede ser que les haya tocado variado. Si el grupo es muy grande y se quieren dividir, le damos 2 papelitos y ven 2 dilemas distintos, ¿sí?
Sí, no, te acercás y se abre. Y capaz no querés pasar, pero se abre y se cierra. Y, digamos, cada cierto tiempo están haciendo mantenimiento porque se rompe. Porque está pensada para un uso normal, pero se abre y se cierra tanto. Y por otro lado veo que se actualice un determinado personaje, algunas características muy joven, que alguien que tenga ya una edad avanzada. Hay también un distinto tipo de personaje para los uno con más capacidad. Hubo gente que se jubiló que no supo. Se jubiló nunca supo. Ahora, Bueno, a mí me pasó que se jubiló sin poder anotar la compra. en algunos casos se contenta. Hay tareas que no van a cambiar nunca. El intendente va y te abre la llave y hay distintos tipos de trabajadores, cada uno en un momento distinto de más capacidad que otro. Ahí está el siempre el humano. Por eso, entonces nos están quejando. La pregunta es, ¿contesta vez? Porque A mí hay sostenible no. Sí, sustentable es sostenible. Autor, así que, pero bueno, sostenible en el tiempo es una cosa, en el momento es otra. Si no se autosustenta, ¿cuán sostenible es? Igual siempre termina siendo cosas. Siempre termina siendo, Sea por máquina o por personaje humano, sí, siempre termina. Lo que pasa es hablando de la huella que hablaban sí, eso también. Supuestamente Dependencia energética. Hoy te pasa, se corta internet y no puedes trabajar. En ninguna oficina la puerta de la que hablo yo de arquitectura cuando se rompe queda abierta. va el decano, no puede entrar a la oficina. No se puede manejar normalmente, queda abierta. No, andate a tu casa. No, la biblioteca de arquitectura tiene una entrada, tenés un botón por del patio al hall. Y del hall a la biblioteca también. Y también pasa que vas a sacar un café de la máquina y se abre la puerta de la biblioteca. Entonces, hay un desgaste que no se estuvo contemplado en su momento. Y cada tanto queda trabada. Y hay que hacer el mantenimiento.
Apretá la luz y sale un café. Pero
marca con uno, si no te marca con otro y entras. Pero el tema es que no se sirve tampoco para hacer los debates con el alcohol. Dicen que hay que pasárselo para frente, que hay que poner el alcohol. Hay una profe allá en Derecho que va y se toca el pelo, no sé si se hace. Puede ser por la grasa del pelo. Yo estaba pensando en una salchicha que me voy a quitar a lo que pasaba. Bueno, digamos que la tecnología bien aplicada Bueno, puede ahorrar. perdón, me puse muy cerca del micrófono. En eso creo que. ¿Pudieron charlar un poco? Acá estábamos pensando que bueno, que ya no nos queda mucho tiempo para la puesta en común, pero sí creo que a nosotros, es decir, nos interesa más el intercambio entre ustedes que lo que ustedes nos puedan contar a nosotros, básicamente. Así que esa es como la parte más rica de este debate que se puede dar. Obviamente los dilemas, hay 5 dilemas distintos, pero más o menos si uno después extrae las preguntas que quedaron, son cosas bastante en común, que es empezar a pensar cómo impacta la tecnología, cómo impacta esta modernidad dentro de nuestras áreas de trabajo. Acá Lucre les va a proponer cómo presentar las conclusiones para que las podamos compartir. Bueno, acá para quienes estoy en el... mostrarles el aula donde van a encontrar, en principio, la organización tiene una bienvenida, que no sé si la pudieron ver, donde les dejamos también el programa y los materiales, ¿no? Y luego vamos a ir dejando clase por clase un módulo donde también se van a ir habilitando los videos de las grabaciones, los materiales que trabajamos, como los PowerPoint, y hay un espacio que se llama actividades asincrónicas, donde vamos a dejar esta consigna, ¿sí? Para empezar a abrir este espacio de intercambio en el aula web. La idea, como decía Ana, es que a partir de esto que estuvieron conversando, de algún modo se lleven ese registro de lo que pudieron charlar, si pueden aprovechar también a intercambiar los nombres, hacer un registro de cómo se conformó el grupo, porque la idea es que puedan seguir trabajándolo y hacer una escritura, ¿no? Documentar un poco cómo fueron pensando esas preguntas a partir del dilema que les tocó, que están numerados 1, 2, 3, 4 y 5, con una situación específica, son distintos temas para trabajar, de modo que puedan entonces generar un documento escrito donde quizás no tienen que responder a esas preguntas de manera así como están formuladas, pero sí dando cuenta de a dónde nos llevó la reflexión sobre esas preguntas y quizás otras que también surgieron en el intercambio, ¿sí? La idea entonces es, vamos a crear un foro por cada uno de esos números para que a quienes les tocaron, por ejemplo, el dilema 1, puedan intervenir en ese espacio de foro agregando esa publicación, ¿no? Lo que ustedes produjeron por escrito. No tiene un límite, la idea es que puedan escribirlo en una carilla, que puedan documentar eso, ¿no? El registro de lo que estuvieron charlando y hasta dónde llegaron a problematizarlo, y si pueden seguir trabajándolo, bárbaro, digamos. Quizás también haciendo relaciones con lo que empezamos a abrir y con los ejes que nos convocan en este seminario, ¿sí? Entonces eso, lo vamos a dejar abierto y va a tener un tiempo de desarrollo esa actividad hasta que nos volvamos a encontrar, ¿sí? Le vamos a poner un tiempo, se los va a quedar ahí registrado también. ¿Querés decir algo? Cuando suben ustedes la producción, pueden poner, esta producción fue de tales y tales, ¿sí? Porque no es que tienen que poner cada uno individualmente, se puede poner la producción grupal, ¿sí? Entonces ponen tantos integrantes, elaboramos esto, ¿sí?
pero ese foro va a estar abierto. Nosotros lo vamos a leer, sus compañeros lo van a leer, así que los que quieran intervenir individualmente, contestando algo, aportando algo, poniendo su opinión sobre lo que pusieron los compañeros y compañeras, lo van a poder hacer también, ¿sí? Todo eso nos enriquece y nos hace ver como distintas visiones. Es decir, ustedes pueden navegar por todos los foros, tienen que subir en uno solo lo que ustedes hacen. Pero no es la idea que se lo tomen como, uy, tengo que cumplir con la tarea de problemáticas. No es solamente eso, la idea es que ustedes puedan estar pañando y mirando un poco qué es lo que están viendo todos sobre estos temas, ¿sí? Una pregunta, tengo una duda Sí. respecto a un cuestionamiento. ¿Se considera el ciclo completo de la tecnología? ¿A qué se refiere? El uno es el que se refería a la implementación de un expediente electrónico, ¿no? Eso es como mi tema. Nosotros muchas veces escuchamos cuando se hacen este tipo de implementaciones de modernización, de digitalización, decimos, bueno, no se van a talar más árboles, no va a haber más papel, qué maravilla todo desde lo ecológico, pero lo estamos viendo y lo estamos sufriendo, de repente hay un montón de documentos digitales que se empiezan a acumular y se empiezan a acumular exponencialmente y eso empieza a ocupar un montón de computadoras y esas computadoras están en un lugar donde si hace mucho calor se rompen y se pierde la información, entonces tienen que estar frías y para que estén frías tiene que haber unos aires acondicionados. Entonces, cuando se piensan estas implementaciones, ¿se piensa globalmente sobre todo ese ciclo completo o se mira solamente una partecita en la cual decía, bueno, queremos modernizarnos, queremos llegar? Esa sería una parte. La parte de la conservación también sería la parte de la brecha. ¿Todos pueden acceder? Bueno, están creo un poco orientadas en ese sentido. ¿Cómo? La sustentabilidad es específicamente esa, pero también ahí hay que pensar, ¿qué pasa si alguien no puede acceder a la información, ¿no? ¿Qué pasa si no tiene internet? Si volviéramos a la pandemia, que Dios no quiera, todos tienen computadora en su casa, todos pueden acceder, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las conexiones, no? Bueno, si surgen preguntas en la elaboración del trabajo, por supuesto que está abierto el foro también para esas preguntas, ¿sí? Es producción de conocimiento en acto. Mientras van surgiendo dudas, bienvenidas. Entonces, recalculando, les queda la tarea para hacer por grupo. Suben una respuesta por grupo, intenten poner los nombres de todas y todos los integrantes del grupo. Se encontrarán con la bibliografía y con demás material de soporte en aulas web y también un minuto así ya nos vamos. También pueden sumar a las respuestas material complementario, documentales, textos, artículos, que sirva para la respuesta y que sirva para pensar estas problemáticas emergentes, ¿sí? Bueno, a trabajar, nos volvemos a encontrar el 10 de julio, ¿sí? Adiós, nos vemos.